Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto darle la bienvenida una semana más a esta sociedad de jóvenes imitadores de Cristo. Pero antes de comenzar, no olvides darle like al video y compartirlo con un amigo que no conozca de Cristo. A continuación, vamos a orar para iniciar este grandioso tiempo. Así que te invito a cerrar tus ojos. Señor Padre nuestro, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos para exaltar tu nombre. Te pido que seas bendiciendo a la vida de cada joven y de cada familia que está aquí reunida para aprender de ti. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y a continuación tenemos el tiempo de alabanza. Y seguimos adorando al Señor. Y vamos a decirle con mucho júbilo: al que me ciñe de poder, aquel que mi gloria es. Al que me ciñe de poder, aquel que mi gloria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi gloria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, mi Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi gloria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi gloria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, mi Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo y un gusto compartir con ustedes un tema muy importante que toda persona y aún más el creyente debe de saber. Pero antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por un día más. Te damos gracias por este momento que vamos a tener en la meditación de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos ayudes a comprendernos de sabiduría para comprender la enseñanza de hoy, mi Señor, para poder atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón y ser hacedores de tu palabra, Señor, y caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre mío. Te pido que bendigas a cada oyente, a cada hermano, Señor, y que usted sea ayudándole, Señor, supliendo sus necesidades materiales y espirituales. Todos estos favores te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
El tema de esta reflexión es acerca del séptimo mandamiento. Antes de hablar del séptimo mandamiento, es necesario saber que el matrimonio fue establecido por Dios cuando dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De acuerdo a la palabra del Señor, vemos que en la Escritura Dios hizo una sola mujer para Adán. Desde el principio, el plan de Dios es así, que un hombre debe tener una sola mujer y viceversa. Hermanos, es decir que el matrimonio es un compromiso que se hace entre dos personas, un hombre y una mujer, para ser leal y fiel el uno al otro por el resto de sus vidas y formar una nueva vida como esposo y esposa. El matrimonio no es algo creado por el ser humano. Como dijimos, fue establecido por el Dios mismo. El séptimo mandamiento es un tema muy importante que toda persona y aún más el creyente debe de saber para no incumplir y quebrantar ese mandamiento, que es muy grave y que causa mucho daño a muchas personas y que es un pecado condenado plenamente por Dios. Si no estás casado y estás tentado a pensar de que esta enseñanza no se aplica para tu vida, déjame corregirte, mi hermano, pues si estás casado o no estás casado, igualmente necesitas saber de esta enseñanza. El séptimo mandamiento dado por Dios lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 14, que dice: no cometerás adulterio. ¿Pero qué es el adulterio? El adulterio es la relación sexual entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Sin embargo, en algunas culturas, antiguamente, donde la poligamia se aceptaba, la unión sexual entre un hombre casado y sus concubinas no se consideraba adulterio. Bajo la ley de Moisés, este pecado se castigaba con la muerte. Leamos Levítico capítulo 20, versículo 10, que dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Al decir adúltero y adúltera, podemos leer que se refiere al hombre y a la mujer que han cometido este acto. También veamos otro significado de acuerdo al diccionario, donde dice que el adulterio se conoce también a la relación sentimental, física, virtual, afectiva, sexual directa o indirecta con otra persona que no es su cónyuge y que produce infidelidad. Más adelante veremos sobre esto. ¿Es realmente tan grave el adulterio? La Biblia nos muestra un ejemplo de aquello en el libro de 2 Samuel, capítulos 11 y 12. En estos capítulos se narra la historia de cómo el rey David cometió adulterio, pues Dios lo había escogido para ser el segundo rey de Israel. Sin embargo, cayó preso de la tentación carnal. Leamos 2 Samuel capítulo 11, versículos del 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Vemos aquí, hermanos, a David y a Betsabé que cometieron adulterio. David pensaba que nadie lo sabría, pero Jehová reprende a David. Lo reprende a través del profeta Natán y a través de una parábola, de una enseñanza. El profeta Natán le relata a David la parábola de un hombre y su corderita.
Al escuchar David la injusticia cometida en aquella parábola, se llena de ira y dice que tal hombre que cometió esa injusticia merece morir. Leamos lo que Dios le responde a David por medio del profeta Natán. Según de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermanos, vemos que aquí que David quiso ocultar su pecado, quiso ocultar el fruto de su adulterio. Una cosa lo llevó a la otra. Y para ocultar su pecado, tuvo que mentir, planeó y finalmente mandó a matar al marido de Betsabé. Este pecado desencadenó otros pecados. No se debe confundir la gravedad de este pecado con la magnitud del escándalo si se llega a descubrir. No le pongas color al pecado, rojo, verde, rosado, negro. Para Dios pecado es pecado. No pienses que si no hay escándalo, no hay pecado. O porque nadie se da cuenta, nadie se entera, no has hecho nada, no has cometido ningún pecado, no has hecho mal. Pero déjame decirte que el adulterio no solo es un pecado contra el cónyuge, con la familia. El adulterio daña a la iglesia, daña a la sociedad y lo principal, daña tu relación con Dios. Como puedes ver, es más grave de lo que se cree. Hermanos, Dios sabía que el corazón del ser humano se había corrompido y que el deseo de su corazón es de cumplir con todos sus deseos carnales. Por eso, mi hermano, acuérdate de todas las bendiciones que has recibido de Dios. Cuidado con tener en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, como lo hizo David. ¿Por qué cayó David en este pecado? David era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios. Él buscaba diligentemente la santidad, buscaba agradarle a Dios. Su vida prácticamente no era de practicar el pecado, sino era de practicar la justicia, la gracia delante de Dios. Sin embargo, a través de esta historia podemos ver una época horrible del pecado en su vida. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David no fue, se quedó en su casa, en Jerusalén. La Escritura no dice el motivo por el cual se quedó en su casa, pero David tampoco se quedó en su casa pensando, voy a quedarme en casa y voy a cometer adulterio. No, David se quedó en su casa, pero sucedió algo, que al pasear por el terrado, miró a una mujer que se estaba bañando. Y no solo quedó allí, él buscó la oportunidad para conocerla. Esa es la naturaleza progresiva del pecado. En otras palabras, abrió la puerta a la tentación. ¿Acaso piensas, mi hermano, que puedes controlar el pecado? ¿Acaso piensas que puedes dominar el pecado? Mi hermano, mi hermana, el pecado no conoce el papel de siervo, sino el papel de jefe. Tú no controlas el pecado te controla a ti. Santiago capítulo 1 versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mi deseo es que tu corazón sea advertido con el conocimiento de la verdadera naturaleza del pecado. Yo espero que nunca olvides la horrenda naturaleza del pecado, la historia de David. Dice la Biblia que el rey David se arrepintió de su pecado del adulterio y algo importante, Dios, lleno de misericordia, lo perdonó. ¿Qué debes hacer para no pecar contra Dios?
No me gusta hablar con mis propias palabras, pues en la Biblia encontramos respuesta para todas las situaciones de la vida. Recuerda que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que sus enseñanzas permanecen para siempre. Volviendo a la pregunta, ¿por qué debes hacer para no pecar contra Dios? Para esto veamos otro ejemplo que la Biblia nos muestra, la historia de José y la mujer de Potifar. Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, en los siguientes versículos dice que esta mujer le insistía a José. En otras palabras, esta mujer acosaba a José, pero José huyó. Así es, hermanos, José huyó porque no quiso pecar contra Dios. Pero ¿de qué cosas debes huir como cristiano? El cristiano, tanto el soltero como el casado, debe de huir de la pornografía, que es uno de los pecados grandes en estos tiempos, uno de los pecados grandes que están en la actualidad. Debes apartar debes apartar tus ojos de aquellas cosas. El creyente debe huir de las fantasías sexuales, del coqueteo. En la actualidad, en las redes sociales, en el internet, es más fácil encontrar estas cosas porque hay personas que te inducen a cometer estos actos y de los cuales el creyente debe huir para agradarle a Dios, para no pecar contra Dios como lo hizo José. Al inicio habíamos mencionado que también al adulterio se lo conoce con otro concepto, como una relación sentimental, física, virtual, afectiva, sexual, directa o indirecta con otra persona que no es su cónyuge y que produce infidelidad. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo señala que el adulterio no se comete únicamente por el acto sexual, sino que también por mirar a una mujer para codiciarla, dando a entender que el origen del pecado está en el corazón. El adulterio es un pecado contra la santidad del hogar, al que todo hombre, que toda persona está expuesta. Por esta razón se debe tener en cuenta la advertencia de Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, hermanos, es malo mirar lo que no se debe, y mucho más si se mira con deseo y codicia. David miró, codició y pecó. Como dijimos, Jesús nos enseña que el adulterio no solamente es un acto sexual, el adulterio se comete en el corazón al desear una mujer con la que no estás casado. Dice también en el Evangelio que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las blasfemias, y que estas cosas contaminan al hombre. Contaminar es contagiar, infectar. Por ejemplo, en la actualidad, con la emergencia sanitaria, todos nos protegemos, nos cuidamos, usamos mascarillas, usamos guantes, usamos alcohol. ¿Para qué? Para desinfectarnos y evitar contagiarnos y para evitar enfermarnos. Mi estimado hermano, de la misma forma, cuida los deseos de tu corazón, que no se contagie, no se infecte. Cuidado con lo que miras, cuidado con tus pensamientos. No permitas que tu corazón se contamine con una idea, con un sentimiento o con una actitud que te parece agradable, pero en el fondo es destructiva.
Cada uno sabe lo que le contamina, cada uno sabe los deseos de su corazón. En el libro de Gálatas se nos enseña de la obra de la carne y del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Como vemos, hermanos, el adulterio forma parte de la lista de las obras de la carne. Por lo tanto, debes de tener cuidado y no pensar que los problemas matrimoniales es una justificación para llevar a cabo el adulterio. Los problemas matrimoniales deben de ser una oportunidad para mejorar tu relación con Dios y esta a la vez te ayudará a mejorar tu relación con tu matrimonio, ayudará a mejorar tu matrimonio. El adulterio sencillamente es no tener fidelidad a alguien. En palabras así sencillas, es no tener fidelidad a alguien. Es así que en el libro de los profetas, Dios habla al pueblo de Israel acerca del adulterio, pero en el adulterio en el sentido espiritual. Esto es porque el pueblo de Israel no era fiel a Dios. Ellos inclinaban su corazón a otros dioses. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, por este motivo vamos a ver también acerca del adulterio espiritual, como lo menciona el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Hermanos, el libro de Santiago no está introduciendo un tema a la moralidad, sino está utilizando un lenguaje espiritual. El adulterio espiritual es la infidelidad a Dios. Es similar a la infidelidad con el cónyuge, cuando el corazón del creyente está lejos de Dios y ha sido reemplazado por otras cosas. Por esta razón, Santiago califica de almas adúlteras a todos aquellos que han quitado a Dios, han quitado a Cristo del primer lugar de su vida y se han entregado a otras cosas del mundo. El adulterio espiritual en el creyente podríamos decir que es cuando una persona profesa ser cristiano, que ama al Señor, pero en realidad ni siquiera tiene íntima comunión con Dios. Por ejemplo, podría decirse que es como cuando una persona dice estoy casado o soy casada, pero a la vez ama y siente placer con otra persona que no es su cónyuge, o ha dejado de amar a su cónyuge por otra persona. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, no se debe de ignorar que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero, ¿qué significa esto? Muchos creen que no son amigos del mundo porque no fuman, no beben, no tienen ningún vicio. Pero eso es un grave error, porque ser amigos del mundo es mucho más que eso. Existen muchas cosas del mundo que pueden estar quitando a Dios del primer lugar de tu corazón. Por lo tanto, ya no hay tiempo para Dios. Por eso te invito a tomarte un tiempo y analizar cuánto tiempo estás dedicando a las redes sociales, a la televisión, el internet o cualquier otra clase de entretenimiento. ¿Qué película estás viendo y qué clase de música estás escuchando? El mundo también te enseña que no necesitas de Dios y que debes de confiar en ti mismo, que tú debes de tomar tus propias decisiones según tus emociones y que no consultes a Dios en todo lo que haces o necesitas. Por eso,
En base a todo esto, no debes aceptar los hábitos y costumbres del mundo porque te alejan de Dios. Hermanos, hasta aquí hemos podido aprender que la Biblia, la palabra del Señor, nos muestra dos tipos de adulterio: adulterio de la carne y adulterio espiritual. Veamos el consejo de Dios para no caer en el adulterio. Para evitar caer en el adulterio, para vencer la tentación, no debes hacer caso a los deseos de la carne. Eso quiere decir que no debes hacer cosas o entrar en situaciones en las que te sea fácil pecar. Cuida tu manera de pensar. Una mente limpia es de gran precio. No puedes tener una mente limpia si lees revistas que te contaminan, miras programas de televisión o miras películas inadecuadas que te incentivan a imitar esas acciones y que te acercan a cometer pecado. Recordemos lo que Dios dice en Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, ¿cuántos hemos ido a un restaurante donde hay buffet, donde hay variedades de comida y te acercas y eliges lo que deseas comer? Asimismo la tentación te presenta los deseos de tu corazón delante de ti. Tú decides si tomas o lo dejas. Satanás te puede tentar para pecar, pero no te puede obligar a pecar. Una de las cosas en las cuales debes de tener cuidado son las redes sociales y el internet. Se pueden convertir en tu enemigo si no le das buen uso. El cristiano no es suficientemente fuerte por su propia cuenta o por su propia fuerza. Por eso es necesario recordar lo que Dios nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, por lo tanto, debes permanecer en la voluntad de Dios. Permanecer es cumplir. Un cristiano es más vulnerable a la tentación cuando está alejado o apartado de la voluntad de Dios. En otras palabras, no tiene la armadura de Dios sobre sí. Por lo tanto, es necesario de que tengas una estrecha relación con Dios a través de la oración. Recuerda que para conocer la voluntad de Dios, debes de leer la palabra de Dios, debes leer la Biblia. Por lo tanto, recuerda lo que Dios te dice en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, tampoco permitas que pensamientos pecaminosos permanezcan en tu mente. Tal vez no puedas evitar que Satanás ponga un pensamiento malo en tu mente, pero sí puedes rechazarlo inmediatamente. Hay un dicho que dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan sus nidos sobre ella. Por lo tanto, mi hermano, debes rechazar pensamientos y actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios y que quieren tener el control de tu mente y de tu corazón. Por eso Dios te dice en qué debes de pensar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Reemplaza esos malos pensamientos por estos pensamientos en los cuales te dice el Señor que debes realizar. Por lo tanto, mi hermano, debes también alimentar tu mente de la palabra de Dios. Hay un salmo precioso que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis amados hermanos, hay algo que tampoco puede pasar por alto: las amistades y compañeros.
que pueden influir y que pueden ser de tropiezo para tu vida como creyente, como hijo de Dios. Ten cuidado con todas esas influencias, con las amistades, con los compañeros, con las personas que te rodean. Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Así es, mi hermano. Y para concluir, leamos Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recordemos, hermanos, David, después de haber pecado, fue reprendido por Dios. Nosotros podemos leer en el Salmo 51, donde David suplica perdón a Dios. Se arrepintió y Dios lo perdonó, pero aún así no pudo evitar las amargas consecuencias de sus errores. Vimos también a un José que huye de la tentación con un propósito, porque no quiso pecar contra Dios. Algo que no debes olvidar es que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios, es templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en ti. Por lo tanto, como cristiano, debes de ser fiel y obediente a Dios. No debes olvidar que es responsabilidad de cada creyente guardar su testimonio para mantenerse como luz en el mundo y así y puedas evitar lugares que puedan significar una caída como cristiano. Si has fallado en uno de estos mandamientos que has aprendido hasta el día de hoy, que Dios te ha enseñado, es el momento de acercarte a Dios y arrepentirte. Recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oremos. Señor, te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús te pido que renueves mi espíritu, que me renueves, Señor, para poder buscarte, Señor, cada día más y acercarme más a ti, Señor. Perdóname, Señor, porque te he fallado, Padre mío, Señor. Dice tu palabra que el que confiese sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas y por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo, mi hermano. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, ajá, como las aguas cubre la mar, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, ajá, como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, acá como las aguas cubre la mar, y será
aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será, llena la tierra de su gloria, te cubrirá, como las aguas cubre la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, te cubrirá, como las aguas cubre la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder. Y será, llena la tierra de su gloria, te cubrirá, como las aguas cubre la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, te cubrirá, como las aguas cubre la mar, como las aguas cubre la mar, como las aguas cubre la mar. Wow, qué increíble tiempo. Espero que al igual que yo lo hayas disfrutado. Pero ha llegado el momento de despedirnos, así que vamos a tener nuestra oración final. Te invito a cerrar tus ojos y a orar. Señor, te agradecemos porque tú has labrado a nuestro corazón y has dejado tu semilla sembrada en nosotros. Ayúdanos a florecer y a buscar una manera de ponerla en práctica. Gracias porque tú nos has bendecido, nos has exhortado, pero con amor. Una vez más te agradezco por la vida de cada uno de estos jóvenes que están aquí, sedientos de ti y de tu palabra, Señor. Gracias porque somos esa generación que va a cambiar este mundo y porque vive enamorada de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Nos vemos el siguiente sábado.